Bienvenidos al canal POF. En este nuevo video hablaremos sobre el lenguaje en Ludwig Wittgenstein. Nos enfocaremos en sus dos obras más importantes, más representativas, que es el primero, el Tractatus Logico-Philosophicus o el Tratado Lógico-Filosófico e Investigaciones Filosóficas. He elegido estas dos porque son importantes, dado que el Tratado Lógico-Filosófico representa la etapa primera del filósofo, la etapa juvenil, digámoslo así. Mientras que Investigaciones Filosóficas, digamos, su etapa ya más madura, ya más cimentada, podemos decirlo así. Su etapa en donde su rumbo filosófico, podemos decir, discrepa en cierta manera con el Tratado Lógico-Filosófico. Y antes de empezar con su análisis del lenguaje, abordaremos datos importantes sobre su biografía, los cuales nos servirán como un preámbulo para ya llegar a su análisis lógico, filosófico digamos, en nuestra relación a los juegos del lenguaje, con el lenguaje mismo. Ludwig Wittgenstein, o en su nombre completo, Ludwig Joseph Johann Wittgenstein, nació en Viena el 26 de abril de 1889, dentro de una familia, digamos, bastante acomodada en Alemania, con un gran poder adquisitivo, lo que le permitió iniciarse en conocimientos en arte, en las artes como la música, tener, digamos, conocimientos en arquitectura, en aviación incluso, aunque ya se decidió su rumbo de fin adelante, de su rumbo hasta el final, en su vida a la filosofía, ¿no? Y murió en Cambridge, en Reino Unido, el 29 de abril de 1951. Fue alumno durante su preparación dentro de la filosofía, la lógica y la matemática por Bertrand Russell, que fue su maestro, y inspirado mucho por él en su Principio de Matemáticas que escribió con Whitehead. Y también fue inspirado por las leyes fundamentales de la aritmética que escribió Gottlob Frege. Y aquí más abajo podemos ver, digamos, una foto de quién era Ludwig Wittgenstein. Y es curioso, ¿no? Porque con su nombre nos puede indicar Joseph Johann, o sea, es parte de su nombre, puede llegarnos a entender que este filósofo era 3/4 partes judío, que bueno, así dicen varios escritos sobre el filósofo. Y es curioso porque dentro de la universidad en la que existía era muy popular por lo mismo de que era muy intelectual, era muy ilustrado en varias artes. Y esto fue, o sea, en cierto periodo lo que, cuando Hitler, antes de ascender al poder, lo que le llenaba de celo, ¿no? Es como un judío, 3/4 partes judío alemán, podría, digamos, tener esa intención. Lo que a Hitler pudo haber dado celos, digamos. Y lo que hizo que más adelante, cuando hay una parte en Mi lucha de Hitler que dice es este judío, podría, digamos, hacer referencia, digamos, a él. Y lo que de cierta manera pudo tener una cierta relación, aunque obviamente no directa, para no llegar aquí a cosas incorrectas. Es decir, que Ludwig pudo haber tenido una cierta influencia, digamos, en su posterior odio antisemita de Hitler, ¿no? Y bueno, de aquí en adelante comenzaremos a hablar sobre su análisis del lenguaje. Como ya habíamos dicho al principio del video, en Wittgenstein hay dos, digamos, enfoques principales en su vida en cuanto a su análisis del lenguaje, dentro de dos obras importantes y representativas. El Wittgenstein 1, que es en el Tractatus, que es su versión, digamos, más joven, digamos, juvenil. Y el Wittgenstein 2 es ya cuando ya era un adulto, su parte más madura, digamos, en Investigaciones Filosóficas. Aunque se podía pensar que una cierta, digamos, disparidad, desconexión, como que del primero al segundo hay como una ruptura total, una discontinuidad. En realidad no es así. Podemos verlo también como una evolución del mismo. Porque en su análisis del lenguaje no hay una desconexión, sino que evoluciona desde sus pretensiones como juveniles a sus etapas más maduras, ¿no? Lo enfoca de una manera diferente, pero sin desligarlo completamente del principio. El Wittgenstein en el Tractatus se enfoca sobre el análisis lógico del lenguaje, una construcción lógica del todo, la forma en cómo todo acaece, se comporta, todos los hechos lógicos en el mundo, en el espacio lógico.
el Wittgenstein 2 en investigaciones filosóficas se hablaría sobre el significado de la palabra en el uso, los juegos de lenguaje, las familias de lenguaje y que no hay nombres propios, sino designaciones, aunque eso lo hablaremos más tarde. Bueno, el lenguaje como límite, digamos, hay tres aspectos fundamentales. No hay lenguaje, lo que es una familia numerosa de juegos de lenguaje. No significa nada fuera de sí mismo. O sea, ahí tenemos el lenguaje como un límite, ¿no? Que, digamos, no se puede pensar, no se puede ir más allá del lenguaje mismo. Y no hay como tal, digamos, un lenguaje, digamos, universal, digamos, un lenguaje metafísico, un lenguaje, digamos, no sé si quiero plantear de una manera como un lenguaje divino, ¿no? Que trascienda al ser humano. No hay como tal palabras, digamos, que describan la esencia de una cosa. No hay palabras, digamos, naturales, si quiere decir así. Ya que es una familia numerosa de juegos de lenguaje, no significa el lenguaje nada fuera de sí mismo. Lo que en la segunda parte la dice imposibilidad de ir más allá del lenguaje mismo. Y aquí, en donde en el Tractatus encontramos en el aforismo 5.6 uno de los más citados, más referenciados, de los que más se conocen, ¿no? Sin siquiera haber leído la obra, ¿no? Dentro del mundo filosófico. El 5.6 dice, los límites del lenguaje, de mi lenguaje, significan los límites de mi mundo. Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. No se puede salir de los juegos de lenguaje, es infranqueable, ¿no? Ok, ya establece en el lenguaje, digamos, aquí un límite. O sea, los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Pero que de mi mundo, lógico. Todas nuestras acciones y conocimientos se originan por medio de las palabras. No existe como tal un metalenguaje, como en Leibniz diría un lenguaje edánico, ¿no? Un lenguaje primero. No hay nombres propios. Y bueno, en familia de juegos hablamos de que el lenguaje es un instrumento que se da por medio de entrecruces y relaciones. Lo que veríamos en investigaciones filosóficas. Se deja a un lado toda noción, digamos, metafísica, se establece por medio del juego, por nuestra experiencia. Todos los problemas filosóficos se terminarían si entendemos que consiste todo en los juegos de lenguaje. Se confunde con proposiciones de experiencia material, gramatical o conceptual. Por ejemplo, uno muy claro es el problema filosófico de la noción de mente y cuerpo, o el hecho de qué es la mente. El hecho de que usemos mente y cuerpo como entes separados, estamos hablando, digamos, un error. Ah, caray, ¿por qué? O sea, ¿qué es la mente? O sea, ¿qué es el cuerpo como palabra, no? Digamos, es un nombre puro designativo para que establezca esa diferencia, ¿no? O digamos, o sea, ¿qué entiendes tú por la mente como palabra? O sea, estamos diciendo, o sea, muchos de los problemas se entenderían como puros problemas de lenguaje, o sea, se mitigarían, se solucionarían, o no tienen sentido en sí mismo, ¿no? Dentro de la filosofía del lenguaje, si se entendiera esto, ¿no? Y es curioso porque aquí Wittgenstein, en tanto el primero como el segundo, establece el lenguaje, o sea, como un límite, o sea, una barrera que no puedes cruzar, que no puede pasar de la experiencia humana, del mismo ser humano, que no puede trascender, no puede, digamos, excederse, no puede llegar más allá dentro de la experiencia. Por eso hablamos de la filosofía analítica, ¿no? Estos neoempiristas que lo querían plantear de una manera, digamos, más científica, si se quiere decir así. Por esto habla de que no hay nombres propios, no existe un metalenguaje, un lenguaje, digamos, trascendental. El hecho de que se puede salir de la barrera del lenguaje, ¿no? Es infranqueable el lenguaje mismo. Toda la barrera que quieras para salir, te estás metiendo el lenguaje mismo, ¿no? O sea, no puedes salir de la barrera del lenguaje. Todas las palabras son entrecruces, son relaciones, son juegos que, digamos, se relacionan, ¿no? Y el elemento de la experiencia, como decía, es muy importante, ¿no? Y bueno, lo que veríamos al final en Wittgenstein, en toda su filosofía, o bueno, más que nada en sus dos obras más importantes, ¿no? En sus obras, digamos, que más lo suelen representar. Y como podemos verlo, ¿no? En su biografía, que en dos periodos, entre 1889
En 1951, digamos la Segunda Guerra Mundial, podemos pensar, ¿no? Cómo fue su vida en ese momento y por qué de su muerte, ¿no? En 1951, aunque bueno, muy posterior, ¿no? Digamos, en el sentido a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues si investigamos un poco más, podríamos ver, o sea, el hecho de cómo fue su familia, ¿no? De cuántos familiares perdió, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Y bueno, podríamos ahí conocer un poco más. Aunque bueno, el propósito de mi video era hablar sobre el lenguaje en los Wikipedia. Es interesante, ¿no crees?